Hay una pregunta que los historiadores llevan siglos debatiendo sin ponerse del todo de acuerdo. ¿Cuándo comenzó exactamente la Edad Media? El consenso en los libros de texto es que fue en el año 476 después de Cristo, el momento en el que el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el caudillo bárbaro Odoacro. Eso marcó el fin del imperio, el fin del mundo antiguo y el comienzo de la Edad Media, pero hay un pequeño problema con esa versión. Es demasiado limpia, es demasiado ordenada y no tiene en cuenta a nuestro protagonista del capítulo de hoy, Carlomagno. Porque lo cierto es que en el año 477 la gran mayoría de las gentes europeas seguían viviendo más o menos como antes. Los mercados mediterráneos seguían funcionando, muchas ciudades sobrevivieron. Los reinos que habían sustituido a Roma usaban las mismas leyes, los mismos funcionarios y las mismas estructuras administrativas. Los caudillos bárbaros que habían derrocado al emperador se ponían toga para gobernar. Esto no suena tanto a colapso de la civilización, ¿verdad? El historiador belga Henri Pirenne fue uno de los primeros en plantearlo de forma sistemática y su argumento, conocido como la tesis de Pirenne, resulta muy convincente. Pirenne sostenía que el Imperio Romano de Occidente no desapareció realmente en el siglo V, que los reinos germánicos seguían manteniendo muchas estructuras romanas, que el comercio mediterráneo continuaba y que las ciudades aún sobrevivían y que la cultura romana, aunque herida, seguía viva. Para Pirenne, el auténtico comienzo de la Edad Media sería más bien en el siglo VIII, ya que en ese momento coincidieron tres sacudidas que lo cambiaron todo. El auge islámico, que cerró el Mediterráneo al comercio cristiano, la aparición de Carlomagno, que redefiniría Europa desde sus cimientos, y las posteriores invasiones vikingas y magiares que terminarían por cambiarlo todo. Fijaos lo importante que debió ser nuestro protagonista de hoy, que para muchos historiadores marcó el verdadero inicio de la Edad Media, incluso llevando la contraria de la narrativa establecida. Su nombre era Carlos, pero la historia le recuerda como Carlomagno, que significa Carlos el Grande. Y un segundito, como sé que me lo vas a preguntar en los comentarios, pues te respondo ya. En este vídeo, igual que en todos nuestros documentales, en vez de usar imágenes generadas por IA, usamos imágenes de películas o series. En el episodio de hoy hemos utilizado clips del docudrama Charlemagne, de Gabriel Wengler del 2013, y también de la miniserie Charlemagne Le Prince à Cheval, de 1993, que puedes encontrar en Apple TV si vives en Estados Unidos, porque en España no está en ninguna plataforma de streaming. Y es que ese es el problema, dependiendo de dónde vivas, vas a encontrar las pelis y series en una plataforma u otra, y a veces, como en este caso, ni siquiera la puedes ver en tu país. Pero no te preocupes, que te traigo la solución. Con CyberGhost VPN eso ya no será un problema nunca más. CyberGhost VPN, aparte de tener la amabilidad de patrocinar este vídeo, te permite cambiar vuestra ubicación virtual a cualquier país del mundo. De este modo puedes desbloquear catálogos de Netflix, Amazon Prime, Apple TV y más de 35 plataformas de streaming con contenido que no está disponible en tu país. Si por ejemplo quieres ver lo que ofrece Netflix en Estados Unidos, pues un clic y ya estás ahí. Para adictos como yo a los documentales históricos y las películas bélicas es perfecto. Pero espera, que eso no es todo. Igual que en la Edad Media, los mensajeros cifraban sus cartas para que, si los interceptaban, el enemigo no pudiera leer una sola palabra. Una VPN hace exactamente lo mismo, pero con vuestros datos en internet. Porque permíteme que te recuerde que cada vez que te conectas hay alguien mirando, desde tu proveedor de internet hasta anunciantes. Y sí, también hay ciberdelincuentes con malas intenciones y no, lo siento, el modo incógnito no te va a proteger. CyberGhost VPN cifra toda tu conexión y la redirige a través de más de 11.000 servidores en 100 países. Nadie sabe lo que haces en la red, ni siquiera ellos mismos. Es una garantía de privacidad total. Yo es la VPN que uso a diario. Bueno, yo y otros 38 millones de personas en todo el mundo. Y es que además es la VPN más recomendada en Trustpilot. Vamos, que por eso te la recomiendo. Funciona en Windows, en Mac, iOS, Android, Smart TVs, consolas, bueno, en todo. Y con una sola suscripción podéis proteger hasta 7 dispositivos a la vez. Lo puedes compartir con tu familia, con tus colegas, con tu novia, bueno, con quien tú quieras. Pero lo mejor de todo es que usando el enlace que os dejo en la descripción de este vídeo y en el primer comentario o en el código QR que ves en pantalla, te llevas un 83% de descuento. Si lo calculas se te quedan 2 euros y 3 céntimos al mes y encima de todo eso te regalan 4 meses gratis. Y no dudes en probarlo, porque si no te convence tienes 45 días para pedir la devolución sin que te pregunten nada. Muchas gracias CyberGhost VPN por patrocinar este vídeo. Y ahora volvamos con Carlomagno. Aparte de considerarse el padre de Europa, fue un gigante de 1,90 m en una época en la que el hombre medio no llegaba al 1,70 m. Un guerrero que demostró ser de los reyes más despiadados con sus enemigos, cometiendo lo que hoy llamaríamos terrorismo de Estado. Un conquistador analfabeto que pasaba las noches intentando aprender a escribir con la pizarra escondida bajo la almohada para que nadie lo viera practicar.
En el episodio de hoy veremos su vida, las largas guerras que libró y los sistemas que ideó que definirían toda la Edad Media. Así que sentaos, relajaos, porque esta es la historia de Carlomagno. Música, maestro. Muy buenas a todos, soy escocés y para entender la figura de Carlomagno necesitamos entender el mundo en el que nació y para ello vamos a hablar un poco de los siglos previos. Cuando el Imperio Romano de Occidente se fragmentó en el siglo V, lo que quedó no fue un vacío. Fue un mosaico de reinos bárbaros en guerra constante. Visigodos, ostrogodos, burgundios, francos, lombardos, anglosajones y cada uno tallando su propio territorio a base de espada. Y sin embargo, el historiador Pirenne tenía razón en algo fundamental. Estos reinos no borraron el sistema romano, lo imitaron. Los caudillos bárbaros adoptaron títulos romanos, usaron funcionarios romanos y aplicaron leyes romanas. El latín siguió siendo la lengua de la administración y la iglesia. El legado romano sobrevivió, aunque eso sí, maltrecho y fragmentado. Entre todos estos reinos había uno que destacaba, el reino de los francos en lo que hoy es Francia y parte de Alemania occidental. Y gobernando a los francos desde el siglo V hasta mediados del siglo VIII estaba la dinastía merovingia. Esta era una familia que había llegado al poder gracias al legendario Clodoveo, el primer rey bárbaro que se convirtió al cristianismo católico, garantizándose así el apoyo político de la Iglesia de Roma. Los merovingios gobernaron durante siglos, pero hacia el siglo VII su poder se había evaporado casi por completo. Los llamaban los reyes holgazanes, y no era un apodo cariñoso precisamente. Se habían convertido en figuras decorativas, sentados en su trono, luciendo sus largas melenas rituales y firmando documentos, pero el poder real lo ejercía el mayordomo del palacio. Este era una especie de primer ministro con espada, y el cargo de mayordomo lo controlaba una familia en concreto, una familia que llevaría el nombre de su miembro más famoso, los carolingios. El primer nombre que nos interesa para este episodio es el de Carlos Martel, el abuelo de Carlomagno. En el año 732, una enorme fuerza militar procedente del sur, del Emirato de Córdoba, cruzó los Pirineos y penetró profundamente en el territorio franco. Era la punta de lanza de una expansión islámica que había comenzado apenas un siglo antes y que ya controlaba todo el norte de África, la mayoría de la península ibérica, Oriente Próximo y Persia. Carlos Martel los detuvo en Tours y Poitiers, consiguiendo que el avance musulmán hacia el norte de Europa quedara bloqueado para siempre. El historiador Edward Gibbon, en la Historia de la decadencia y la caída del Imperio Romano de 1776, decía: «La batalla de Poitiers fue uno de esos raros momentos en el que la evolución de toda la civilización occidental dependió del resultado de una sola jornada». El tema es que Carlos Martel murió sin hacerse llamar rey, pero su hijo Pipino el Breve dio el paso definitivo. En el 751, con la bendición del Papa de Roma, Pipino depuso al último rey merovingio, Childerico III, le rapó para privarlo de su poder simbólico y lo envió a un monasterio. La dinastía carolingia empezó oficialmente esa misma noche, y en algún momento alrededor del año 742 nació el hijo de Pipino. Su nombre era Carlos. Lo curioso de Carlomagno es que, para ser el hombre más poderoso de su tiempo, sabemos sorprendentemente poco de su infancia. Su principal biógrafo, Einhard, un erudito que vivió en su misma corte y que le conocía en persona, admite abiertamente que no tiene mucha información sobre sus primeros años. Lo más probable es que naciera en Aquisgrán, en la actual Alemania occidental, alrededor del año 742. Los historiadores han discutido durante siglos tanto la fecha exacta como el lugar de nacimiento. Lieja, Prüm, Ingelheim, el debate sigue abierto. Pero sigamos. Su madre se llamaba Bertranda de Laon, aunque la historia popular la recuerda por el apodo de Berta del Pie Grande, por una leyenda medieval que la retrataba con un pie deforme. Su padre era Pipino el Breve, el hombre que había fundado la nueva dinastía carolingia. Y por lo menos tuvo un hermano, Carlomán, que compartiría con él el destino del reino, aunque de una forma bastante más tensa de lo que cualquiera habría deseado. Pero antes de seguir hay que aclarar qué es lo que había hecho el padre Carlomagno para llegar donde llegó. Pipino no solo había depuesto a los merovingios, también había hecho algo que marcaría a la familia carolingia durante generaciones. Había permitido que el papa lo manipulara. El instrumento de esa manipulación fue uno de los documentos falsos más influyentes de la historia, la llamada Donación de Constantino.
Este texto, que pretendía ser una carta del emperador Constantino donando al Papa el control temporal de Roma y de Occidente, era una falsificación papal, era una fabricación, vamos. Pero en el siglo VIII nadie tenía los medios para demostrarlo con certeza y el papado lo usó descaradamente para reclamar la soberanía espiritual y territorial sobre enormes porciones del reino de Pipino. Y Pipino cedió, pero su hijo Carlomagno no iba a cometer ese mismo error. Pero bueno, no nos adelantemos. Ya sabiendo esto, nos vamos al año 768, cuando el rey Pipino el Breve murió. Y justo antes de morir tomó una decisión que casi destruye todo lo que había construido. Repartió su reino entre sus dos hijos. Carlos recibió la franja exterior del reino, las zonas más difíciles de gobernar y defender. Y Carlomán se quedó con el núcleo central, que eran las regiones más ricas y estables. La verdad que parecía un reparto hecho para generar fricción, y ya te digo yo que la generó y mucho. Los dos hermanos se odiaban, no es una exageración literaria. Las fuentes históricas muestran claramente una relación de desconfianza, rivalidad y hostilidad que estuvo a punto de desembocar en una guerra civil abierta. Cada decisión que tomaba uno era bloqueada o ignorada por el otro, cada iniciativa diplomática se convertía en un pulso de poder. En el año 769, en Aquitania, en el suroeste de lo que hoy es Francia, estalló una rebelión encabezada por un Aldo II. Era una zona conflictiva en la que siempre estaban buscando su independencia, y Carlos quería aplastarla rápidamente antes de que el conflicto se enquistara. De este modo pidió a su hermano Carlomán que movilizara sus tropas y actuaran juntos. Pero como ya te estás imaginando, Carlomán se negó sin dar ninguna explicación. Carlos no esperó, marchó hacia el sur con su propio ejército, aplastó la rebelión con una eficacia brutal y ya que estaba por ahí, pues aprovechó para anexionarse la región de Gascuña al sur. Fue un mensaje político perfectamente calculado. No te necesito y además te voy a robar el protagonismo. Poco después, en el año 770, cuando Carlos tenía 28 años, su madre Bertrada decidió que era hora de hacer política matrimonial. Carlos se casó con una princesa lombarda, hija del rey Desiderio de los lombardos, el pueblo que controlaba el norte de Italia y que era, en pocas palabras, un poderoso enemigo del Papa de Roma. A ver, el matrimonio tenía un sentido geopolítico perfecto. Unir a los francos y a los lombardos habría creado una potencia que habría hecho irrelevante el papado como árbitro político. El tema es que el matrimonio duró menos de un año. Tampoco que el biógrafo Einhard ni siquiera consiguió anotar con certeza el nombre de la princesa. Los historiadores modernos la llaman convencionalmente Desiderata o Gesperga. Pero es pura especulación. Carlos la repudió, la devolvió a su padre y siguió adelante como si nada. Pero el padre de la princesa, el rey Desiderio, no lo olvidó. Ese mismo año, el 770, Carlos se casó con Hildegarda, una joven suaba de familia noble. Las fuentes medievales sugieren que podría haber tenido apenas 13 años en el momento del matrimonio, lo que tampoco era excepcional en el siglo VIII, pero resulta incómodo desde cualquier perspectiva moderna. Con Hildegarda tuvo al menos 9 hijos, y el matrimonio duró 12 años hasta la muerte de ella en el 783. Le siguieron 2 esposas más, Fastrada, hija de un conde austrasiano que moriría en el 794, y la última, Liutgard, que falleció en el año 800. Y tras su muerte, Carlomagno nunca volvió a casarse. Pero volvamos al año 771. La situación política entre los dos hermanos francos estaba a punto de explotar de una forma que nadie esperaba. El rey Desiderio, el padre lombardo de la princesa repudiada, no había perdonado el insulto, y vio en Carlomán la oportunidad perfecta de vengarse. Propuso un pacto en secreto. Si Carlomán le abría las puertas y desviaba a su hermano Carlos hacia otro frente, ambos lo atacarían simultáneamente desde el norte y el sur. Una pinza perfecta que habría aplastado a Carlos entre 2 ejércitos. La verdad que era un plan bastante sólido. Carlomán llevaba años acumulando resentimiento hacia su hermano mayor y tenía razones de sobra para aceptar. Pero el destino es el destino y en diciembre del año 771, Carlomán murió. Y murió de forma repentina e inesperada, sin aparentes síntomas previos de enfermedades graves. Tenía 20 años. La historia oficial dice que fue una muerte natural y probablemente lo fue, pero el momento de morir fue tan conveniente para Carlos que inevitablemente ha generado teorías que siguen debatiéndose. Lo que sí que es indiscutible es lo que hizo Carlos en las horas siguientes. Antes de que el cuerpo de su hermano estuviera frío, ya se había autoproclamado único gobernante absoluto de todo el reino franco. La viuda de Carlomán y sus hijos huyeron a Italia a refugiarse con el rey Desiderio, que de pronto había perdido a su aliado y tenía a los hijos del rival guardados como cartas en la manga. El tablero de juego había cambiado completamente y Carlos lo sabía perfectamente. .
En el año 771 Carlos tenía 29 años y acababa de convertirse en el único rey de los francos. Y su reino era un desastre en movimiento lento pero constante. Al norte, los sajones paganos, una confederación de tribus guerreras que llevaban décadas saqueando las fronteras del reino franco. Eran resistentes, feroces y sin ninguna estructura política centralizada que permitiera negociar con ellos de forma permanente. Cada vez que los francos creían haberlos sometido, reaparecían. Al este, los ávaros, una potencia nómada de jinetes esteparios que controlaban lo que hoy es Hungría y amenazaban los flancos orientales. Y al sur, los lombardos de Desiderio, que ahora guardaban en sus manos a la viuda y los hijos de Carlomán, una carta que podía convertirse en una reclamación dinástica contra Carlos en cualquier momento. Y bueno, detrás de los lombardos estaba el Papa, que llevaba décadas intentando convertir a la familia carolingia en su brazo armado. Dentro de su propio reino la cosa no era mucho mejor. La nobleza estaba acostumbrada a décadas de reyes débiles merovingios. Tenían una iglesia más interesada en sus propias intrigas que en la fe y una crisis cultural y educativa muy profunda. El nivel de alfabetización había caído de forma dramática respecto a los tiempos romanos. Para que te hagas una idea, muchos clérigos apenas podían leer los textos que se suponía que debían predicar. Y llegas a este punto, creo que es bastante importante señalar algo que a veces se olvida en la narrativa tan heroica de Carlomagno. Al principio de su reinado, Carlos no era el cruzado cristiano que definiría su imagen posterior. Era un político pragmático, un simple superviviente. Sus primeras campañas no estaban motivadas por una misión espiritual para extender el cristianismo, estaban motivadas por la ambición territorial y la pura lógica de supervivencia política. La visión que tenemos de él, imperial y religiosa, llegaría más tarde, pero primero llegó la espada. En el año 772, una iglesia franca de Deventer, en lo que hoy es Holanda, fue saqueada e incendiada por un grupo de guerreros sajones. Era una provocación en toda regla, o al menos eso dijo Carlomagno. Porque aquí hay una pequeña teoría que merece la pena ser mencionada, aunque nunca se ha podido probar. Hay historiadores que sugieren que el ataque podría haber sido orquestado o al menos aprovechado de forma oportunista por los propios francos. Una excusa perfecta para invadir un territorio que llevaban décadas queriendo conquistar. Lo más probable es que los sajones sí atacaron, llevaban años haciéndolo, pero la magnitud de la respuesta de Carlos sugiere que estaba esperando exactamente ese tipo de pretexto. Como represalia, marchó hacia Westfalia con su ejército y destruyó el Irminsul. Para los sajones, el Irminsul era mucho más que un árbol o una columna sagrada. Era el eje del mundo, el equivalente al Yggdrasil de la mitología nórdica. La columna que sostenía el cielo y conectaba los mundos. Destruirlo fue un acto de guerra cultural y religiosa al mismo tiempo. El mensaje que quería mandar Carlomagno era claro: vuestros dioses no os van a proteger. Lo que Carlos no sabía en ese momento es que acababa de iniciar el conflicto más largo de toda su vida. Y es que la guerra contra los sajones duraría más de 30 años. Requeriría 18 campañas militares consecutivas y le costaría más sufrimiento, más sangre y más compromisos morales que cualquier otra campaña de su reinado. Y mientras los sajones se reagrupaban, llegó desde Roma una petición urgente. El Papa Adriano I estaba en problemas. El rey Desiderio de los lombardos, envalentonado por la alianza que había intentado fraguar con el difunto Carlomán, había cruzado la línea y amenazado directamente las posesiones papales en el centro de Italia. Y para Carlos esto era una oportunidad de oro envuelta en papel de obligación religiosa. Cruzó los Alpes con su ejército en el año 773, una maniobra logísticamente compleja que todavía hoy impresiona a los especialistas militares. Desiderio no esperaba la velocidad del ataque. El ejército lombardo fue aplastado en campo abierto y el propio Desiderio fue capturado durante el asedio de su capital, Pavía. Y como ya te lo estarás imaginando, Carlos se coronó a sí mismo rey de los lombardos. Sumó el título al de rey de los francos y aseguró que la viuda y los hijos de Carlomán, que habían buscado refugio con Desiderio, desaparecieran de la historia. Y no se sabe cómo, pero las fuentes no explican qué pasó con ellos. Simplemente desaparecieron. Y obviamente el papado aplaudió todo esto. Por ahora. Con Italia bajo control, Carlos volvió su atención hacia el norte y lanzó la que sería la primera de sus grandes campañas sajonas. Una invasión masiva y sistemática que no buscaba simplemente ganar una batalla, sino someter permanentemente a un pueblo entero. Sus fuerzas tomaron la fortaleza de Eresbra, cruzaron el río Weser y avanzaron profundamente en territorio sajón, aplastando cualquier resistencia organizada.
Pero los sajones no funcionaban como un ejército convencional. No tenían una capital que tomar, un rey que capturar o un cuartel general que destruir. Eran una especie de confederación descentralizada de tribus. Podrías ganar 50 batallas y la guerra seguía porque siempre había otra tribu, otro valle u otro bosque desde donde comenzar de nuevo. En el año 776, mientras Carlos estaba ocupado en Italia sofocando un problema diplomático, los sajones se rebelaron de nuevo. Esta vez fue una rebelión coordinada y efectiva que recuperó territorios que se creían asegurados. Por supuesto, Carlos regresó furioso, aplastó la revuelta con rapidez y organizó una gran asamblea en Pederton en el 777, donde decenas de jefes sajones juraron sumisión formal. Pero hubo un sajón que no apareció. Su nombre era Widukind, y recuerda este nombre porque aún le queda bastante historia. El año 778 es uno de los más importantes de este episodio, y no precisamente por las victorias de Carlomagno. Vamos a hablar de algo que ocurrió en territorio de lo que hoy llamamos España. Carlomagno recibió una invitación, o más bien una propuesta tentadora, de varios gobernantes musulmanes del norte de la península ibérica que estaban en conflictos con el Emirato de Córdoba. Le pedían ayuda militar a cambio de someterse a su autoridad. Era la excusa perfecta para expandirse al sur de los Pirineos. Carlos movilizó uno de los ejércitos más grandes de toda su historia y cruzó los Pirineos. Pero cuando llegó a Zaragoza también llegó su primera decepción. Los gobernantes que le habían prometido la rendición de la ciudad se echaron atrás y Zaragoza no abrió sus puertas. Carlomagno, incapaz de tomar la ciudad por asalto sin el apoyo prometido y con noticias de nuevas rebeliones sajonas en el norte, decidió retirarse. Y para demostrar que no se iba con las manos vacías, pues ya que estaba por ahí, saqueó la ciudad navarra de Pamplona y derribó partes de sus murallas. Y esto, aunque él todavía no lo sabía, supuso un error monumental. Los vascones, el pueblo que habitaba los Pirineos a ambos lados de la cordillera, no olvidaban ni perdonaban. Y cuando el grueso del ejército franco cruzó los Pirineos de regreso al norte, la retaguardia quedó expuesta. En el paso de Roncesvalles, en un angosto desfiladero de la Sierra Navarra, una fuerza de guerreros vascones cayó sobre la retaguardia franca como una avalancha. La emboscada fue perfecta. Terreno abrupto que anulaba la superioridad táctica franca, velocidad de ataque y conocimiento del terreno. Los soldados de la retaguardia fueron aniquilados casi hasta el último hombre. Y entre los muertos estaba el conde Rolando, prefecto de la Marca de Bretaña y uno de los hombres de confianza del rey. Muchos sabréis que 3 siglos después esa derrota daría origen a La canción de Rolando, uno de los primeros y más importantes poemas épicos de la literatura europea. Pero eso sí, en la versión poética los enemigos de Rolando eran sarracenos, no vascones. Ya sabes, la realidad histórica, como siempre, es bastante más incómoda para el ego de los vencidos. Pero bueno, volvamos a la historia. La respuesta de Carlomagno al desastre de Roncesvalles fue característica de su forma de pensar. No se limitó a vengarse, construyó un sistema. Creó las marcas, provincias fronterizas fuertemente militarizadas gobernadas por un conde o marqués con poderes de emergencia diseñadas especialmente para servir como zonas tapón contra invasiones externas. No eran simplemente fronteras, eran como una especie de cinturones de defensa activos. En el norte de España nació así la Marca Hispánica, una franja de territorio al sur de los Pirineos que serviría de escudo contra el Emirato de Córdoba. Esta marca se consolidaría definitivamente en el año 801 con la conquista de Barcelona por las fuerzas carolingias. Aquella franja de territorios fue el origen lejano de lo que eventualmente conoceríamos como Cataluña. Los años entre el 779 y 781 fueron de avance lento, metódico y brutal en Sajonia. Carlos no buscaba victorias espectaculares, buscaba la extinción de la resistencia. Y aquí hay que hablar de la táctica que convirtió a Carlomagno en un conquistador diferente a todos los que habían existido en Europa occidental desde los tiempos de Roma. Cuando otros reyes ganaban una batalla y regresaban a casa con el botín, Carlos se quedaba y construía. Cada territorio conquistado se convertía en un puesto permanente, una fortaleza por aquí, una guarnición por allí, un camino para mantener el suministro, una iglesia para legitimar la ocupación. Bueno, ya te haces a la idea. El territorio conquistado se integraba en el sistema administrativo franco antes de que la sangre del campo de batalla se secara. Era una estrategia de ocupación permanente que asfixiaría las rebeliones antes de que pudieran organizarse. Sin base de operaciones permanentes, sin recursos que saquear y sin población que reclutar, la guerrilla sajona se iba quedando lentamente sin oxígeno. Mein König, die Sachsen haben sich unter der Führung Widukinds erhoben. ¿Te acuerdas de Widukind? Pues regresó de Dinamarca y no lo hizo solo.
Y hagamos un paréntesis aquí que antes de continuar con la guerra, quiero hacer una pausa y explicar la contrariedad en los actos de Carlomagno. Enseguida vamos a ver por qué fue tan sanguinario este monarca, pero ahora quiero destacar que este hombre, cada noche en su corte, se rodeaba de los intelectuales más brillantes de Europa para hablar de filosofía, astronomía y gramática. Este hombre que aprendió a hablar latín con fluidez, que intentó aprender griego y que dormía con una pizarra bajo la almohada para practicar la escritura antes de que amaneciera, aunque nunca llegó a dominarla del todo porque había empezado demasiado tarde. En torno al año 782, Carlomagno fundó la Escuela Palatina de Aquisgrán. Llamó a su corte al monje anglosajón Alcuino de York, el erudito más respetado de la Europa del momento, y lo puso a cargo de crear el mayor centro intelectual de todo Occidente. El historiador David Knowles en The Evolution of Medieval Thought de 1962 decía: Alcuino fue quizás el educador más influyente de la Alta Edad Media. Fue él quien diseñó el currículum de las artes liberales que durante siglos definiría la educación europea. La escuela palatina empezó siendo casi una escuela privada. Carlos, sus hijos, los hijos de la nobleza, pero la visión era mucho más ambiciosa. En el 789, Carlomagno tomó una decisión que podría certificarse sin exageración como la primera política de educación pública de toda Europa. Promulgó la Admonitio Generalis, un decreto imperial que ordenaba la creación de escuelas gratuitas en monasterios y catedrales de todo el reino. Escuela donde podían estudiar tanto los hijos de los nobles como los niños con talento procedentes de familias humildes. El objetivo era combatir el analfabetismo generalizado. Como te comentaba antes, había clérigos que apenas podían leer los textos sagrados que supuestamente debían predicar. Incluso había jueces que no podían leer las leyes que se suponía que debían aplicar. Y durante todo este periodo, entre los años 780 y 800 aproximadamente, en los monasterios carolingios se desarrolló algo que usamos cada vez que escribimos en papel o en pantalla: la minúscula carolingia. Te puede parecer un poco chorra, pero era un nuevo tipo de letra, clara, redondeada y con espacios entre palabras, que estandarizó la escritura en toda Europa. Y es que antes de la minúscula carolingia, los manuscritos eran un caos de estilos distintos, con letras aplastadas y palabras unidas sin separación. Después de ella, la escritura se volvió legible de forma universal. Y entonces, en medio de ese mismo periodo de florecimiento cultural, llegamos al año 782. Llegamos a la masacre de Verdun. Los sajones habían emboscado y aniquilado a una columna de tropas francas al mando del conde Adalgiselo y el camarlengo Geilo. Para Carlomagno, esto fue la gota que colmó el vaso. La respuesta que dio fue un acto de violencia que sigue perturbando a los historiadores modernos. Mandó reunir a todos los prisioneros sajones disponibles en el campo de Verdun, cerca del río Aller. Eran 4.500 personas y ordenó que en un solo día, con un hacha, los decapitaran a todos. El cronista Anales del reino franco lo registra de forma escueta y sin aparente emoción. El señor rey Carlos hizo decapitar a los sajones capturados, 4.500 en número. Piénsalo, 4.500 personas en un solo día y con un hacha. Para poner contexto a esa cifra, piensa que la mayoría de batallas medievales no producían tantas bajas totales entre ambos bandos juntos. Hoy a esto lo llamaríamos un acto de terrorismo de Estado, calculado para quebrar la voluntad de resistencia de los sajones mediante el horror puro. El historiador Roger Collins en Charlemagne, de 1998, hablaba sobre esto así: la masacre de Verdun fue uno de los actos de violencia masiva más descomunales de la Alta Edad Media, y plantea una pregunta incómoda sobre la naturaleza de la conversión religiosa impuesta por la fuerza. Simultáneamente, en las décadas del 780 y 790, Carlomagno aplicó en Sajonia una táctica que los historiadores modernos calificarían como guerra de tierra quemada sistemática. Sus ejércitos no solo combatían a los guerreros enemigos, quemaban las cosechas, envenenaban los pozos y sacrificaban el ganado. Provocaron hambrunas artificiales que mataron a miles de civiles, ancianos, mujeres y niños incluidos, que no tenían absolutamente nada que ver con la guerrilla de Widukind. Este era Carlomagno. El mismo hombre que ordenaba construir escuelas, el mismo que discutía la filosofía con Alcuino de York por las noches y el mismo que un día sería canonizado como santo por el Papa León X en el siglo XVI. No sé qué más decirte, saca tus propias conclusiones. La masacre de Verdun tuvo el efecto contrario al deseado. En lugar de quebrar la resistencia sajona, la inflamó todavía más.
Widukind regresó de Dinamarca con más hombres, más rabia y más determinación que nunca. Los años 783 y 784 fueron los más sangrientos de toda la guerra. Los sajones atacaron múltiples frentes simultáneamente con una coordinación y una ferocidad que obligó a Carlomagno a organizar campañas militares incluso en invierno, algo completamente excepcional para la época. Luchar en invierno era muy peligroso y un sacrificio enorme. Y aún así Carlos lo hizo de todas formas, porque si no aplastaba a los sajones ese invierno, la primavera siguiente iba a ser todavía peor. Y lo de luchar en invierno, pues le funcionó. En el año 785, agotado, diezmado y convencido de que la resistencia era ya imposible, Widukind aceptó negociar. Este se presentó ante Carlomagno en Attigny y se sometió al bautismo cristiano. Carlomagno fue su padrino. Este fue un gesto tanto político como religioso. Fue la sumisión más pública y simbólica posible. Y después de ese día, Widukind desapareció por completo de los registros históricos. Nadie sabe qué fue de él. Si vivió tranquilo retirándose a sus tierras, si fue ejecutado en secreto o si murió de causas naturales. La historia simplemente lo soltó de la mano. Con la rendición de Widukind, las tribus sajonas comenzaron a entender que el rodillo carolingio era simplemente imparable. Pero paremos aquí y contestemos una pregunta que seguramente ya os estáis haciendo. ¿Qué hacía exactamente de Carlomagno un estratega tan extraordinariamente efectivo? Pues vayamos por partes. Primero, la organización del ejército. El ejército de Carlomagno no era una horda, era una fuerza con unidades específicas y roles definidos. En el núcleo estaba la caballería pesada, una especie de jinetes acorazados. A estos le rodeaban los arqueros, infantería ligera para el terreno difícil, zapadores para los asedios y un servicio de suministros logístico que era en sí mismo una maravilla de la ingeniería administrativa medieval. Segundo, tener un imperio sobre ruedas. Carlomagno no gobernaba desde un palacio fijo, gobernaba siempre en movimiento. Su corte itinerante, una comitiva de centenares de personas, viajaba constantemente de una villa real a otra, recorriendo el territorio, consumiendo los recursos locales y resolviendo disputas sobre el terreno. Tercero, el secreto del calendario. Sus campañas empezaban en primavera, siempre en primavera. No era casualidad ni tradición. Era una cuestión de logística pura y dura. Los miles de caballos del ejército carolingio se alimentaban de los campos cultivados sin que Carlos tuviera que costear el transporte de toneladas de forraje. La naturaleza pagaba la factura del pienso y en otoño, cuando las provisiones comenzaban a escasear, el ejército regresaba a casa. De ahí que hayamos destacado el esfuerzo que tuvo que hacer con los sajones en invierno. Cuarto, el clarísimo factor numérico. En su momento álgido, Carlomagno podía movilizar en torno a 35.000 soldados. Esto en una Europa donde la mayoría de conflictos locales se decidían con unos cientos de guerreros o como mucho un par de miles, presentar un ejército de 35.000 hombres era como llevar un tanque a una pelea de cuchillos. La mera aparición de este ejército pues resolvía muchísimos conflictos antes de que comenzaran. Quinto, lo que podríamos llamar la doctrina de la resiliencia. Carlomagno podía permitirse el lujo de perder una batalla. Su capacidad logística y sus reservas de hombres y materiales eran tan superiores a las de cualquier rival que una derrota táctica no significaba para nada el fin de la guerra. Podía rearmarse, reorganizarse y volver a la ofensiva. Sus rivales, en cambio, raramente tenían esta opción. Sexto, y esta es muy importante, los condados y los ducados. Dividió todo su territorio conquistado en cientos de condados, cada uno gobernado por un conde de confianza que recaudaba impuestos, administraba justicia y movilizaba soldados. Los condados se agrupaban en ducados para coordinar acciones militares mucho mayores. Era un sistema de gobierno descentralizado pero controlado, que permitía administrar un territorio inmenso sin necesitar una burocracia centralizada imposible a principios del siglo IX. Y como os decía, esto es importantísimo. Estamos hablando de feudalismo. El mismo feudalismo que caracterizaría lo que hoy llamamos Edad Media. El sistema carolingio de vasallaje, donde el señor daba tierra a cambio de lealtad militar, fue un modelo que se expandió y se formalizó en la Europa medieval posterior. No fue idéntico al feudalismo clásico del siglo XI, pero plantó las semillas de forma indiscutible. El historiador George Duby, en su libro Guerreros y Campesinos de 1973, decía: el sistema de gobierno carolingio sentó las bases institucionales sobre las que se construyó el orden feudal europeo. Sin Carlomagno no hay feudalismo tal como lo conocemos. Pero la innovación más trascendente de Carlomagno, la que más marcó el curso de la historia medieval, no fue ninguna de estas. Fue la caballería pesada.
Carlos Martel, el abuelo, había empezado el proceso de darse cuenta de que necesitaba jinetes acorazados para hacer frente a la caballería islámica en Poitiers. Carlomagno lo elevó a política de Estado. Exigió que los nobles más ricos de su reino equiparan a sus propios guerreros con armadura completa, escudo y un caballo de guerra entrenado para el combate, lo que se conoce como un destrero, y los pusiera a disposición del rey cuando fuera requerido. El problema de esto era el coste. Equipar a un jinete con armadura de cota de malla, yelmo, escudo, lanza, espada y un caballo de guerra adiestrado durante años costaba el equivalente de 23 vacas o el precio de una granja completa. Era una inversión enorme que solo podía hacerse si ese noble tenía tierras suficientes para generar esa riqueza. Y aquí está el kit de la cuestión. Para que los nobles pudieran permitirse ese equipamiento, Carlos les daba tierras. A cambio de las tierras, los nobles juraban lealtad y proporcionaban guerreros. El noble que recibía la tierra la subarrendaba a campesinos que la trabajaban y pagaban tributos. Y los campesinos recibían protección. Era una organización en esta dirección: señor, vasallo, siervo. Tierra, juramento y protección. Carlomagno no inventó el feudalismo, pero construyó el molde en el que el feudalismo se coló y tomó su forma definitiva. La Edad Media que todos conocemos, con sus castillos, sus caballeros, sus torneos, sus juramentos de lealtad, sus señores feudales, todo eso tiene una deuda directa con las decisiones administrativas de un rey franco analfabeto del siglo VIII. Este es uno de los motivos más importantes para marcar este siglo como el verdadero inicio de la Edad Media. Mientras Carlomagno consolidaba Sajonia, sus ejércitos seguían activos en otros frentes. En el año 787 llevó a cabo una campaña decisiva en el sur de Italia. El ducado de Benevento, gobernado por el duque Arequis II, era el último bastión lombardo independiente de importancia. Carlos sitió la ciudad de Salerno y la presión fue tan abrumadora que Arequis II capituló sin necesidad de un asalto directo. Finalmente, el sur de la península itálica quedó integrado en la órbita carolingia, aunque de forma indirecta. El ducado de Benevento conservó cierta autonomía como estado tributario. El mapa de Carlomagno no paraba de crecer. Y entonces volvieron los problemas con los sajones. En el año 793, los sajones, hastiados de décadas de impuestos francos, de reclutamientos forzosos para luchar en guerras que no eran las suyas, de la imposición de una religión que muchos seguían sintiendo como extraña y ajena, se levantaron de nuevo en una revuelta masiva. Y esta vez se coordinaron a una escala que sorprendió incluso a los estrategas francos. Fue la prueba de que someter militarmente un territorio no era suficiente. Había que transformarlo culturalmente. Carlomagno lo sabía y cada rebelde capturado fue bautizado o ejecutado. La revuelta fue aplastada, pero dejó claro que la guerra en el norte no había terminado. Todavía no. El año 795 trajo una oportunidad inesperada en el flanco oriental. El Imperio Ávaro, la potencia nómada que había aterrorizado el este de Europa durante más de 2 siglos, estaba desgarrándose por una guerra civil interna. Sus líderes, y prometedme que no os vais a reír de sus nombres, llamados Kagán y el Yugur, habían caído en una espiral de violencia interna que había debilitado su capacidad militar de forma drástica. Carlomagno actuó con la rapidez de un depredador que ve a su presa tropezarse. En el año 796, los ejércitos carolingios, dirigidos por el hijo de Carlos, Pipino de Italia, penetraron en el corazón del territorio ávaro y llegaron hasta la capital. Los ávaros llamaban a su capital el Anillo, un enorme recinto circular de empalizadas concéntricas que protegía el tesoro acumulado durante siglos de saqueo a lo largo y ancho de Europa. Y el botín de siglos de saqueos fue entonces saqueado por Carlomagno. Las fuentes hablan de 15 carros llenos de oro, plata y piedras preciosas. En una economía medieval temprana donde el dinero metálico era escaso, esa cantidad de metales preciosos fue un shock económico que se sintió en toda Europa. El historiador Timothy Reuty, en The New Cambridge Medieval History de 1999, lo describió así. El saqueo del Anillo Ávaro fue el mejor golpe económico de la época carolingia. El tesoro capturado permitió a Carlomagno financiar una nueva oleada de donaciones a la iglesia y de construcciones monumentales que definen su legado cultural. Tras algunos intentos más de rebelión, en el año 803, el pueblo ávaro había sido prácticamente eliminado como entidad política. De nuevo, algunos historiadores hablan de genocidio. Las fuentes son escuetas en los detalles, pero el resultado es claro. Un pueblo que había dominado las estepas centroeuropeas durante generaciones desapareció de los mapas históricos en el espacio de una década. En el año 799, el Papa León III fue atacado en las calles de Roma por nobles que querían destituirlo.
Intentaron dejarle ciego y arrancarle la lengua. Sobrevivió, pero huyó aterrorizado en busca de ayuda. Y quien acudió fue Carlomagno. Carlos descendió sobre Roma con su ejército y presidió el juicio que debía decidir el destino del pontífice. Con soldados francos vigilando la ciudad, el resultado era bastante previsible. León III fue declarado inocente. Y 2 semanas después llegó la Navidad del año 800. Mientras Carlomagno rezaba en la Basílica de San Pedro, León III le colocó una corona sobre la cabeza y lo proclamó emperador de los romanos. Según su biógrafo, Carlos aseguró después que no sabía nada del plan, pero los historiadores llevan más de 1000 años discutiendo esa afirmación. ¿Fue una sorpresa o un teatro cuidadosamente preparado? La mayoría de especialistas creen que Carlos conocía la coronación de antemano, aunque el protocolo exigía que pareciera sorprendido. El gesto tenía un enorme significado político. Roma proclamaba que el poder imperial había renacido en Occidente bajo la protección de los francos. Aunque existe un verdadero debate sobre si Carlomagno fue realmente el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico o si ese título corresponde a Otón I el Grande de un siglo después. Sea como sea, la coronación del año 800 marcó el nacimiento de una idea que perduraría durante siglos: la unión entre el imperio y la Iglesia. Lo que sí que está fuera de debate es la reacción de Carlos ante las implicaciones políticas del título. Recordad ahora que su padre Pipino había caído en la trampa de la donación de Constantino, ese documento falso que el papado utilizaba para reclamar autoridad territorial sobre los reinos cristianos. Pues Carlos no cometió el mismo error. Desde el primer momento dejó absolutamente claro que él era la autoridad suprema, que el papa podía coronarle pero no mandarle, que la Iglesia tenía su ámbito espiritual y él tenía el temporal, y que esta frontera no era negociable. Este sería el inicio de una tensión entre el poder secular y el poder religioso que definiría la política europea durante los siguientes 600 años. Los años que siguieron a la coronación imperial consolidaron el dominio carolingio de formas que nadie hubiera imaginado apenas 4 décadas antes. En el año 804, tras acabar con la resistencia ávara de una vez por todas, Carlomagno también puso fin de forma definitiva a las guerras sajonas mediante una medida que los historiadores modernos calificarían de deportación masiva o limpieza étnica. Ordenó deportar a 10.000 sajones de las regiones más conflictivas hacia el norte de Francia y envió un número equivalente de colonos francos a ocupar sus tierras. Era la solución final al problema de la resistencia cultural. Si la gente que resiste desaparece y la reemplaza gente leal, el problema también desaparece. Esta medida fue tan brutal como efectiva. Pero mientras el mapa se expandía hacia el este y el sur, en el norte asomaba una sombra nueva. El fin de las guerras sajonas había dejado a Carlomagno a las puertas de Dinamarca, y los reyes escandinavos miraban hacia el sur con creciente alarma. Un hombre que había aniquilado a los sajones, aplastado a los ávaros y sometido a los lombardos no era el tipo de vecino que invitarías a tu casa a tomar una cerveza y jugar al Colonos de Catán. El rey Godofredo de Dinamarca decidió actuar primero. En el año 808 sus fuerzas atacaron Frisia en lo que hoy son los Países Bajos y golpearon el territorio carolingio con una ferocidad que recordaba las incursiones de los propios francos cuando ellos eran los invasores. Carlomagno empezó a preparar una respuesta. Ordenó la construcción de una flota en el Mar del Norte y en el Canal de la Mancha, algo completamente nuevo para los francos, y comenzó a trazar planes para una campaña en Dinamarca. Pero en el año 810, el rey Godofredo fue asesinado por uno de sus propios asistentes. Su sucesor, sin el impulso belicoso de Godofredo, prefirió negociar. Se firmó un tratado de paz y la guerra con los nórdicos se evitó. En el año 813, Carlomagno ya era un anciano de 71 años. Había sobrevivido a casi todos sus posibles sucesores. Sus hijos mayores, Carlos el Joven y Pipino de Italia, habían muerto antes que él. Solo quedaba uno, Luis, al que llamaban el Pío por su profunda devoción religiosa. En una ceremonia solemne, Carlomagno coronó a Luis el Pío como coemperador y sucesor designado. Fue un acto de lucidez política que garantizaba una transición pacífica del poder. Y fue también, aunque nadie lo sabía entonces, el comienzo del fin de todo lo que había construido. El 28 de enero del año 814, tras 46 años gobernando, Carlomagno murió. Tenía 72 años. Carlomagno fue el hombre que había contenido las incursiones vikingas por la fuerza de su reputación y de su ejército. En cambio, Luis el Pío era un gobernante devoto, inteligente en muchos aspectos, pero sin el instinto militar de su padre. Él prefería la negociación a la guerra y la concesión al enfrentamiento.
Las primeras grandes incursiones vikingas contra las costas carolingias comenzaron en los años 820, y para la década de los 840 ya habían saqueado París. El sucesor de Carlomagno, ante la imposibilidad de detenerlos militarmente, optó por concederles tierras donde establecerse, con la esperanza de que se convirtieran en una barrera contra las otras incursiones. Y ese fue el origen de la futura Normandía. Luis el Pío murió en el año 840, y según la tradición franca, dividió el imperio entre sus 3 hijos supervivientes: Lotario, Luis el Germánico y Carlos el Calvo. Y como ya estás suponiendo, el resultado fue una guerra civil inmediata. En el año 843, los 3 hermanos firmaron el Tratado de Verdún, el documento que partió el imperio carolingio en 3 reinos que nunca volverían a unirse: la Francia oriental, germen de lo que hoy sería Alemania; la Franca occidental, embrión de la futura Francia; y la Franca media, un territorio alargado e inestable que se disputarían durante décadas. Los nietos de Carlomagno no solo destruyeron la unidad política que él había construido, también cayeron de lleno en una trampa de la que su abuelo se había librado: la donación de Constantino. Las coronas débiles y fragmentadas que siguieron a Verdún fueron incapaces de resistir las presiones políticas del papado. La Iglesia romana ganó un poder territorial e institucional sobre la Europa fragmentada que habría sido impensable en tiempos de Carlomagno. Y sin embargo, algo sobrevivió. Porque lo que Carlomagno construyó no fue solo un estado. Construyó un modelo de rey cristiano aliado con la Iglesia pero superior a ella. El modelo de la caballería como élite militar y social, el modelo del feudalismo como sistema de organización política y económica, y el modelo de Europa como concepto, como identidad y como algo más que una acumulación de reinos en guerra. Los mapas que surgieron del Tratado de Verdún son con asombrosa precisión los antecedentes directos de los mapas modernos de Francia y Alemania. Las fronteras que trazaron los nietos de Carlomagno siguen siendo, 1200 años después, puntos de referencia reconocibles en el mapa político europeo. Y para terminar el episodio de hoy, cierro con una cita de Henry Pirenne: sin Mahoma, Carlomagno habría sido inconcebible. El Islam fue el catalizador que convirtió al rey de los francos en el padre de Europa. Y ahora, como siempre, la pregunta es para ti. ¿Crees que tiene más sentido marcar el siglo VIII como el inicio de la Edad Media? ¿Crees que Carlomagno fue un buen rey o un genocida? ¿Vas a aprovechar la increíble oferta de CyberGhost VPN del 83% de descuento más 4 meses gratis con el link de la descripción y del primer comentario de este vídeo o el código QR que hay en pantalla? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. No olvides dejar un like si te ha gustado este episodio y, sobre todo, nunca olvides que eres maravilloso.